Adicionalmente, el artículo 1 de la Ley 2043 de 2020, ordena, reconocer de manera obligatoria como experiencia profesional o relacionada aquellas prácticas que se hayan realizado en el sector público o sector privado como opción para adquirir el correspondiente título 5, precisando en sus artículos 3 y 6. 5. Para los tipos de experiencia previa regulados tanto por la Ley 2043 como por el artículo 2 de la Ley 2039, modificado por las leyes 2113 y 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, para efectos de la VRM y la prueba de valoración de antecedentes de este proceso de selección, se van a aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley 2043, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, según el criterio unificado que expida esta Comisión Nacional para estos fines. Artículo 3 grados. Definiciones. Para los efectos de la presente ley entiéndase como práctica laboral todas aquellas actividades formativas desarrolladas por un estudiante de cualquier programa de pregrado en las modalidades de formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el cual aplica y desarrolla actitudes, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en el entorno laboral sobre los asuntos relacionados con el programa académico o plan de estudios que cursa y que sirve como opción para culminar el proceso educativo y obtener un título que lo acreditará para el desempeño laboral. Parágrafo primero. Se considerarán como prácticas laborales para efectos de la presente ley las siguientes. 1. Práctica laboral en estricto sentido. 2. Contratos de aprendizaje. 3. Judicatura. 4. Relación docencia de servicio del sector salud. 5. Pasantía. 6. Las demás que reúnan las características contempladas en el inciso primero del presente artículo. Artículo 6 grados. Certificación. El tiempo que el estudiante realice como práctica laboral, deberá ser certificado por la entidad beneficiaria y en todo caso sumará al tiempo de experiencia profesional del practicante. Además, en virtud del numeral 3 del artículo 4 y de los numerals 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3 del artículo 5 del Decreto Ley 770 de 2005 y de los artículos 2.2.2.3.7, 2.2.2.4.2, 2.2.2.4.3 y 2.2.2.4.4 del Decreto 1083 de 2015, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel nacional se puede clasificar como experiencia profesional, solamente si dicho empleo es del nivel profesional o superiores, para los cuales siempre se exige acreditar título profesional. Por otra parte, de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 4 y del numeral 3 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, la experiencia adquirida en un empleo público de las entidades del nivel territorial solamente puede considerarse experiencia profesional si dicho empleo es del nivel profesional 6, para el cual, en todos los casos, la normativa precitada exige acreditar título profesional. 6 o de los niveles asesor o directivo, siempre y cuando el requisito mínimo de educación exigido para el empleo desempeñado sea acreditar título profesional, en los términos de los numerals 1 de febrero de 2013 y 2 de febrero de 2013 del artículo 13 del Decreto Ley 785 de 2005, particularidad que se debe especificar inequívocamente en la correspondiente certificación laboral registrada por el aspirante en SIMO para participar en este proceso de selección, pues de no especificarse no puede considerarse experiencia profesional por la indeterminación del requisito mínimo o máximo exigido para tal empleo. En todo caso,
y para las demás entidades del sector público que cuenten con reglamentación especial, se entenderá por experiencia profesional la adquirida en aquellos empleos del nivel profesional o superior, cuyo requisito para su desempeño sea título profesional. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada, se computará a partir de la inscripción o registro profesional, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.7, en concordancia con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo 100 del Decreto Ley 2106 de 2019. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, Ley 842 de 2003, artículos 1, 3, 4 y 12, la experiencia profesional y la experiencia profesional relacionada se computará de la siguiente manera. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico respectivo, si el aspirante obtuvo su título profesional antes de la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o, para las profesiones afines o auxiliares de la ingeniería, del certificado de inscripción profesional, si el aspirante obtuvo su título profesional posterior a la vigencia de la Ley 842 de 2003. A partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior o de la fecha del respectivo diploma, si el empleo ofertado establece como requisito de estudios, además de la ingeniería y afines, otros NBC. La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará experiencia profesional. K. Experiencia profesional relacionada, es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. Tratándose de experiencia adquirida en empleos públicos de las entidades del nivel nacional, la misma debe ser en empleos del nivel profesional o superiores, y en entidades del nivel territorial, en empleos del nivel profesional 7. 7 IBIDEM. 8 IBIDEM. La experiencia adquirida en empleos públicos debe ser en empleos del nivel profesional 8 y en niveles superiores, siempre que se exija un título profesional como requisito para su desempeño. 3.1.2 Condiciones de la documentación para la verificación de requisitos mínimos VRM y la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. 3.1.2.1 Certificación de la educación. Teniendo en cuenta que la tarjeta profesional o matrícula correspondiente es un requisito de ley indispensable para el ejercicio de la profesión y no para la participación en el presente proceso de selección, su presentación se requerirá al momento del nombramiento en periodo de prueba. Sin embargo, para las profesiones relacionadas con las áreas de la salud e ingeniería, para las profesiones afines o auxiliares de esta última y para otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de la tarjeta profesional o matrícula, teniendo en cuenta que a la fecha no se encuentra en plena operación el registro público de profesionales, ocupaciones y oficios de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, se requiere su acreditación para la contabilización de la experiencia profesional, conforme a la normatividad vigente sobre la materia. Para el caso en que se requiera acreditar el título como requisito mínimo, este no podrá sustituirse por certificación de notas, créditos aprobados o determinación de materias. En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta profesional o matrícula correspondiente, la misma podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla,
cuya expedición no sea superior a 3 meses antes del día en que quedó formalizada la inscripción del aspirante al presente proceso de selección, en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o acta de grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.3. A continuación, se precisan los requerimientos de la documentación que vayan a aportar los aspirantes para que sea tenida en cuenta para la valoración de la educación en el presente proceso de selección. A. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados, los títulos y certificados obtenidos en el exterior requerirán para su validez, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, estar apostillados o legalizados y traducidos, por un traductor certificado, al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Con relación a los títulos de los estudios de pregrado o de posgrado realizados en el exterior, que hayan sido acreditados para el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo a proveer, son válidos para tomar posesión de dicho empleo, siempre que hayan sido oportunamente registrados en SIMO por el aspirante, en los términos indicados en el párrafo anterior, para participar en este proceso de selección. Dentro de los dos años siguientes a la fecha de posesión, el servidor deberá presentar tales títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan, Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.2.3.4. En los casos que el aspirante allegue únicamente la resolución de convalidación del título, esta será válida tanto en VRM como en VA, sin que para ello el aspirante requiera adjuntar el título o diploma correspondiente. Para la prueba de valoración de antecedentes se valorarán los títulos que estén apostillados o legalizados y traducidos al idioma español, independientemente de que estén o no convalidados. B. Certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Las instituciones autorizadas para prestar el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán los siguientes certificados de aptitud ocupacional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 90 de la Ley 115 de 1994 o en las normas que la modifiquen o sustituyan. Certificado de técnico laboral por competencias, se otorga a quien haya alcanzado satisfactoriamente las competencias establecidas en el Programa Registrado de Formación Laboral, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3.1, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Certificado de conocimientos académicos, se otorga a quien haya culminado satisfactoriamente un programa de formación académica debidamente registrado, Decreto 4.904 de 2009, artículo 1, numeral 3.3.1, compilado en el artículo 2.6.4.3 del Decreto 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. En los términos del artículo 2.2.2.3.6 del Decreto 1083 de 2015, estos certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos.
Nombre o razón social de la institución que los otorga. Nombre y contenido del programa. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas. Cuando se exprese en días, deberá señalarse el número total de horas por día. Fechas de realización. CEB, certificaciones de la educación informal. Estas certificaciones deben contener como mínimo los siguientes datos. Nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga. Nombre del evento. Fechas de realización. Intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la educación informal, adicional a la acreditada para cumplir con los requisitos mínimos exigidos para el respectivo empleo, relacionadas con las funciones de dicho empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente anexo. En los casos en que se exija como requisito mínimo de un empleo ofertado en el presente proceso de selección, un programa específico de educación para el trabajo y el desarrollo humano, con una intensidad horaria determinada, el mismo se debe acreditar con la correspondiente certificación de dicho programa, con la intensidad horaria exigida o superior, no pudiéndose acreditar con la sumatoria de varios cursos con igual o similar denominación a la del solicitado, pero con una duración inferior a la requerida, toda vez que la intensidad horaria exigida para un programa de esta clase, con la que se busca garantizar un determinado nivel de profundización en la temática cursada y que exista un hilo conductor en la misma, tiene como fin, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015, lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, orientados a garantizar su desempeño, lo cual no necesariamente se asegura con varios cursos de duraciones inferiores a la requerida, porque los mismos pueden haber tratado temas similares con menor profundidad a la que supone una mayor intensidad horaria, sin que exista garantía alguna de la continuidad en el desarrollo de tales cursos, de sus temáticas y de su metodología. 3.1.2.2 Certificación de la experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo, y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. Todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día, mes y año, y terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión haya asesorado en el mismo periodo a una o varias instituciones, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. En los casos en que la Constitución o la ley establezcan las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen.
Las certificaciones deberán ser expedidas por la autoridad competente o quienes hagan sus veces. Para el caso de certificaciones expedidas por personas naturales, las mismas deberán llevar la firma, antefirma legible, nombre completo, y número de cédula del empleador contratante, así como su dirección y teléfono. La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios, se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica y deben contener, al menos, la siguiente información: nombre o razón social de la entidad que la expide. Objeto, S. Contractual, S. Ejecutado, S. Con fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno del OS, objeto, S, contractual, es, ejecutados. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas día laborable, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Los aspirantes abogados que pretendan que se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto 196 de 1971, para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados SIRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, en los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. Con relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas, indispensablemente, deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado, pues de no hacerlo no es posible contabilizar el tiempo de experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte, si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección, la certificación expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes,
año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser allegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma. Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultánea en una o varias instituciones, tiempos traslapados, el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: las certificaciones que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas, por regla general, no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNESC en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNESC, los cuales podrán ser consultados en el enlace http://www.cnsc.gov.co/procesos-de-salexio-modelo-certificación. Para efectos de la aplicación del artículo 2 de la Ley 2039 de 2020, modificado por los artículos 16 de la Ley 2113 y 4 de la Ley 2119 de 2021 y reglamentado por el Decreto 952 de 2021, la experiencia previa que pretendan certificar los aspirantes debe cumplir las siguientes condiciones. A. Las actividades o labores certificadas deben relacionarse directamente con el programa académico cursado. B. Solamente será válida una vez se haya culminado dicho programa académico, aunque no se haya obtenido el respectivo título, siempre y cuando no se trate de aquellos casos establecidos en el artículo 128 de la Ley Estatutaria 270 de 1996. C. Debe corresponder al ejercicio de profesiones de la misma área del conocimiento del empleo público a proveer, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya. D. La correspondiente certificación debe ser expedida debidamente por la autoridad competente y contener al menos la siguiente información: nombre del estudiante practicante, número de su documento de identificación, fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. Intensidad horaria semanal. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de las mismas 9. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado 10. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico.
9. Para la judicatura y el servicio en los consultorios jurídicos no se requiere que se especifique este punto, toda vez que se entiende que es derecho, el cual se debe aplicar en esta práctica laboral. 10. Ibidem. Los 6 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera 11. 11. Para las monitorias, en el entendido que normalmente los estudiantes las realizan en la misma institución educativa donde cursan los correspondientes estudios, todos los puntos los debe certificar dicha institución. Para la experiencia previa relacionada con la participación en grupos de investigación, adicionalmente, la correspondiente certificación debe dar cuenta del reconocimiento, durante el periodo certificado, del respectivo grupo de investigación por parte del Ministerio Ciencia, Tecnología e Innovación o quien haga sus veces, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2.2.5.6.6 del Decreto 1083 de 2005, adicionado a esta norma por el Decreto 952 de 2021. Para esta clase de experiencia previa, la autoridad competente para expedir la respectiva certificación es el precitado Ministerio, al igual que las entidades públicas y privadas parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNTE. En el caso de la investigación aplicada de la formación profesional integral del SENA, la certificación debe ser expedida por esta institución. Para los contratos laborales y contratos de prestación de servicios, la respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. A. Nombre del trabajador o contratista. B. Número de su documento de identificación. C. Fecha de inicio de ejecución del contrato, día, mes y año. D. Fecha de terminación de ejecución del contrato, día, mes y año. E. Las funciones u obligaciones ejecutadas, según corresponda. La jornada laboral, solamente para los contratos laborales. F. Intensidad horaria semanal. G. Programa de educación cursado y aprobado, con plan de estudios, con materias y contenidos de estas. H. Competencias específicas que se desarrollan con el programa de educación cursado y aprobado. I. Hacer constar que se ha culminado el correspondiente programa académico. Los 7 primeros puntos los debe certificar la entidad contratante y los 3 últimos la respectiva institución educativa o todos los puntos los puede compilar esta última en una misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Por su parte, para la aplicación de la Ley 2043 de 2020, se requiere que la práctica laboral se relacione con el programa académico cursado y que se haya realizado como opción para adquirir el correspondiente título, artículo 3. Además, debe ser certificada por la entidad beneficiaria, artículo 6. La respectiva certificación debe contener al menos la siguiente información. A. Nombre del estudiante practicante. B. Número de su documento de identificación. C. Fecha de inicio de la práctica laboral, día, mes y año. D. Fecha de terminación de la práctica laboral, día, mes y año. E. Actividades o labores cumplidas en la práctica laboral. F. Hacer constar que la práctica laboral se relaciona con el programa de educación superior cursado y aprobado. G. Señalar que la práctica laboral fue hecha como opción para adquirir el correspondiente título. Los 5 primeros requisitos los debe certificar la entidad beneficiaria de la práctica laboral y los 2 últimos la respectiva institución de educación superior o todos los puntos los puede compilar esta última en una
misma certificación, pero con base en la certificación que expida la primera. Adicionalmente, en aplicación del parágrafo adicionado al artículo 2 de la Ley 2039 de 2020 por el artículo 4 de la Ley 2119 de 2021, los aspirantes que cuenten con doble titulación en programas de pregrado en educación superior, debidamente acreditada en SIMO con su inscripción a este proceso de selección, podrán convalidar la experiencia profesional obtenida en ejercicio de tales profesiones, siempre y cuando pertenezcan a la misma área del conocimiento, en los términos del Decreto 1083 de 2015 o de la norma que lo modifique o sustituya y no se trate de tiempos traslapados. Para este fin, deberán registrar oportunamente en SIMO las respectivas certificaciones laborales. En cualquier caso, prevalecerán las condiciones y lineamientos emitidos al respecto por esta comisión en la complementación del 21 de septiembre de 2021, al criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, sus complementaciones y modificaciones. 3.2 Documentación para la verificación de requisitos mínimos, VRM y la prueba de valoración de antecedentes, cuando aplique. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A. Cédula de ciudadanía ampliada por ambas caras. B. Título, S. Académico, S. O acta, S. De grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las profesiones relacionadas con sistema de seguridad social en salud de ingenierías y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los numerals 3.1.2.1 y 3.1.2.2 del presente anexo. D. Certificación de terminación y aprobación de materias del programa cursado, día, mes y año, expedida por la respectiva institución educativa, en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. F. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. G. Certificaciones de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano o de cursos o eventos de formación de educación informal realizados, debidamente organizadas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Con relación a los cursos o eventos de educación informal se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 10 años,
contados hasta la fecha del cierre de inscripciones, cuya duración individual sea de 16 o más horas para la prueba de valoración de antecedentes. H. Constancias académicas o certificación, es, que acrediten el dominio de una lengua extranjera, para los empleos que lo exijan como requisito mínimo. Y certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. J. Cuando el empleo requiera para su ejercicio la acreditación de la licencia de conducción, la misma debe aportarse al momento de la inscripción teniendo en cuenta que se encuentre vigente, al momento de su formalización, escaneada por las dos caras para la respectiva validación y que corresponde a la S. categorías indicadas en el MEFIL de la entidad. K. Los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes del cierre de la etapa de inscripciones de cada modalidad que señale la CNESC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a dicha fecha, no serán objeto de análisis para la VRM ni para la prueba de valoración de antecedentes en este proceso de selección. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno o devolución del derecho de participación. Los aspirantes varones que queden en lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normatividad vigente y cuando así corresponda de acuerdo con la ley. 3.3 Publicación de resultados de la verificación de requisitos mínimos VRM. 3.4 Reclamaciones contra los resultados de la verificación de requisitos mínimos VRM. Estas reclamaciones no son la oportunidad para que los aspirantes complementen, modifiquen, reemplacen o actualicen documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o para adicionar nueva después de dicha fecha. Por consiguiente, los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnesc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Las decisiones que resuelven estas reclamaciones serán comunicadas a los participantes a través del aplicativo SIMO y deberán ser consultadas por cada aspirante ingresando con su usuario y contraseña. Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 3.5 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. 4 Pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique, en el proceso de selección. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se aplicarán las pruebas escritas a todos los aspirantes admitidos para evaluar competencias funcionales y comportamentales y, además, en los casos que aplique una prueba de ejecución a los admitidos a los empleos de conductor mecánico o conductor,
u otros con diferente denominación pero que su propósito principal sea el de conducir vehículos, que superen la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria. A. La prueba sobre competencias funcionales mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante, en un contexto laboral específico, que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concursa. B. La prueba sobre competencias comportamentales mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones de los artículos 2.2.4.6 a 2.2.4.8 del Decreto 1083 de 2015, sustituidos por el artículo 1 del Decreto 815 de 2018. C. La prueba de ejecución, cuando aplique, evalúa competencias específicas del aspirante mediante la observación de la ejecución que debe hacer de una serie de tareas propias del empleo por el cual se encuentra concursando. Con relación a las pruebas escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la misma fecha y a la misma hora 12, en las ciudades que se indican en el numeral 12 ibidem. 4.2 del presente anexo. Se calificarán en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y 2 decimales truncados. Los aspirantes admitidos en la etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNESC, por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de su sitio web www.cnsc.gov.co enlace SIMO. De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio en la prueba sobre competencias funcionales, que es eliminatoria, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo. Nota 1. Para la presentación de estas pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique este tipo de prueba, el aspirante se abstendrá de ingresar al sitio de aplicación armas, libros, revistas, periódicos, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos u otros documentos, así como cualquier tipo de aparato electrónico o mecánico como calculadoras, teléfonos celulares, tabletas, computadores portátiles u otros dispositivos móviles similares, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, audífonos. Exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, siempre que el aspirante acredite tal condición con el respectivo certificado de discapacidad emitido por la correspondiente IPS, o manos libres alámbricos o inalámbricos, auriculares, micrófonos, dispositivos con micrófonos, intercomunicadores o grabadores de voz, relojes inteligentes, manillas digitales, pulseras o bandas inteligentes, gafas inteligentes, lentes oscuros, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o de cualquier otro dispositivo que permita la comunicación o la grabación de imágenes, voz o vídeos y otros similares. El aspirante que incumpla esta regla y que producto de esta se configure la causal de exclusión número 9 del numeral 7.3 del artículo 7 del Acuerdo de Convocatoria y su modificatorio, será excluido del proceso de selección. Cuando el aspirante necesite validar su identificación con cédula de ciudadanía digital podrá, excepcionalmente, ingresar su teléfono celular al sitio de aplicación, debiéndolo mantener apagado en todo momento y en todo lugar y situarlo en el lugar indicado por el correspondiente jefe de salón,
aclarando que ni la CNSC ni el operador del proceso de selección se hacen responsables de su pérdida o por daños a este dispositivo electrónico. Este dispositivo solamente podrá encenderlo, por una única y exclusiva vez, cuando expresamente se lo solicite el jefe de salón o el dactiloscopista para verificar su identidad. Realizada esta verificación, este dispositivo electrónico deberá nuevamente ser apagado y situado en el lugar referido anteriormente. Fuera de este uso excepcional y con este único fin, se mantiene la prohibición de hacer uso de este dispositivo electrónico en baños, pasillos, escaleras o cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación. Igualmente, se encuentra prohibido ingresar, dejar, recoger o usar en los baños o en cualquier otro lugar o instalación del sitio de aplicación cualquiera de los elementos referidos en el párrafo anterior. Los aspirantes deberán permitir las revisiones necesarias por parte del personal encargado para verificar que las anteriores reglas se cumplan, incluyendo recogerse el cabello y visibilizar orejas y antebrazos. Además, ningún aspirante podrá ingresar con acompañante al sitio de aplicación de estas pruebas. En los casos necesarios, las personas en situación de discapacidad serán apoyadas por el personal encargado de esta labor. Una vez los aspirantes ingresen al sitio de aplicación, deben dirigirse directamente al salón donde les corresponde presentar estas pruebas y al culminar su presentación, deben salir de manera inmediata del sitio de aplicación, entendido como la integralidad de la planta física del sitio dispuesto para la aplicación de la prueba. El aspirante que llegue después de la hora de citación para la aplicación de estas pruebas solamente podrá ingresar al sitio de aplicación durante los primeros 30 minutos del tiempo previsto para su presentación. No se admitirá el ingreso de ningún aspirante después de este tiempo y se considerará como ausente. Ningún aspirante podrá salir del correspondiente salón sin autorización del jefe del mismo, tampoco puede retirarse de dicho salón, incluso habiendo finalizado su presentación de estas pruebas, sin que se le haya realizado la respectiva toma de sus huellas dactilares y haya firmado los formatos correspondientes. Los aspirantes no deben rayar, marcar, destruir, reproducir por cualquier medio, doblar o extraer el cuadernillo de preguntas o la hoja de respuestas del respectivo salón ni, por supuesto, del sitio de aplicación. La evidencia de fraude o intento de fraude, por copia o intento de copia, sustracción o intento de sustracción de materiales de prueba o suplantación o intento de suplantación, ocurridos e identificados antes, durante o después de la aplicación de las pruebas, dará origen a actuación administrativa por parte del competente, que podría conllevar a la invalidación de la prueba y, en consecuencia, a la exclusión del concursante sin importar la fase del proceso en la que se encuentre. Al respecto, vale recordar que se entiende como fraude o intento de fraude, entre otras, cualquiera de los siguientes eventos. Copia o intento de copia durante la aplicación de las pruebas. Divulgación o intento de divulgación no autorizada de materiales de las pruebas escritas. Sustracción de cualquier material de la prueba. Transcripción de contenidos de preguntas en medio físico o digital, dentro o fuera de las instalaciones de la aplicación de las pruebas. Comunicación, audiovisual, escrita, verbal o no verbal, entre otras, no autorizada en las instalaciones de la aplicación de las pruebas. Suplantación. Conocer o dar a conocer con anticipación, por cualquier medio, las pruebas aplicadas o con posterioridad a la aplicación de las mismas o durante la lectura de las hojas de respuestas o durante el procesamiento de los respectivos resultados. Compartir por cualquier medio